capítulo cxcv de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de Bernal Diaz del Castillo. Como vinieron cartas cortés de españa del cardenal de sigüenza don Garcia de Loyosa, que era presidente de indias y luego fué arzobispo de sevilla, y de otros caballeros, para que en todo caso se fuese luego castilla, y le truxeron nuevas que era muerto su padre Martin Cortés, y lo que sobre ello hizo. Ya he dicho en el capítulo pasado lo acaecido entre Cortés y el tesorero y el factor y veedor, y por qué causa lo desterró de México, y cómo vino dos veces el obispo de Tlascala entender en amistades, y Cortés nunca quiso responder cartas ni cosa ninguna que le dixesen, y se apercibió para ir Castilla. Le vinieron cartas del presidente de indias don Garcia de Loyosa y del duque de Béjar y de otros caballeros, en que le decian que como estaba ausente daban quejas delante de su magestad, y decian en las quejas muchos males y muertes que habia hecho dar los gobernadores que su magestad enviaba, y que fuese en todo caso volver por su honra. Y le truxeron nuevas que su padre Martin Cortés era fallecido. Como vió las cartas, le pesó mucho ansi de la muerte de su padre como de las cosas que dél decian que habia hecho, no siendo así, y se puso luto, puesto que lo traia en aquel tiempo por la muerte de su muger, doña Catalina Suarez la Marcaida, e hizo gran sentimiento por su padre y las honras lo mejor que pudo. Y si mucho deseo tenia de antes de ir Castilla, dende allí adelante se dió mayor priesa, porque luego mandó su mayordomo que se decia Pedro Ruiz de Esquivel, natural de Sevilla, que fuese la Vera Cruz, y de dos navíos que habian llegado que tenian fama que eran nuevos y veleros, que los comprase. Y estaba apercibiendo bizcocho y cecina y tocinos y lo perteneciente para el matalotaje, muy cumplidamente, como convenia para un gran señor y rico que Cortés era. Y quantas cosas se pudieron haber en la Nueva España que eran buenas para el mar y conservar que Castilla vinieron, y fueron tantas y de tanto género que para 2 años se pudieran mantener otros 2 navíos, aunque tuvieran mucha mas gente, con lo que en Castilla les sobró. Pues yendo el mayordomo por la laguna de México en una canoa grande para ir un pueblo que se dice Ayotzingo, que es donde desembarcan las canoas, que por ir mas presto hacer lo que Cortés le mandaba fué por allí, y llevó 6 indios mexicanos remeros y un negro y ciertas barras de oro para comprar los navíos, y quienquiera que fué le aguardó en la misma laguna y le mató, que nunca se supo quién ni quién no, ni pareció canoa, ni indios, ni el negro que la remaba, salvo que dende allí 4 dias haltaron al Esquivel en una isleta de la laguna el medio cuerpo comido de aves carniceras. Sobre la muerte de este mayordomo hubo grandes sospechas, porque unos decian que era hombre que se alababa de cosas que decia él mismo que pasaba con damas y con otras señoras, y decian otras cosas malas que dizque hacia. Y esta causa estaba mal quisto y ponian sospechas de otras muchas cosas que aquí no declaro, por manera que no se supo de su muerte, ni aun se pesquisó muy de raíz quien le mató, perdónele Dios. Luego Cortés volvió enviar de presto otros mayordomos para que le tuviesen aparejados los navíos, y metido el bastimento y pipas de vino, y mandó dar pregones que qualesquier personas que quisieren ir Castilla les dará pasaje y comida de balde, yendo con licencia del gobernador. Luego Cortés, acompañado de Gonzalo de Sandoval y de Andrés de Tapia y otros caballeros, se fué la Vera Cruz, y como se hubo confesado y comulgado se embarcó. Y quiso nuestro Señor Dios dalle tal viaje que en 41 dias llegó Castilla sin parar en la Habana ni en isla ninguna, y fué desembarcar cerca de la villa de Palos junto Nuestra Señora de la Rábida. Y como se vieron en salvamento en aquella tierra, hincan las rodillas en tierra y alzan las manos al cielo, dando muchas gracias Dios por las mercedes que siempre les hacia. Y llegaron Castilla en el mes de diciembre de 1527 años. Y pareció ser que Gonzalo de Sandoval iba muy doliente, y grandes alegrías hubo tristezas,
que fue dios servido dende allí pocos dias de le llevar desta vida en la villa de palos. Y en la posada que estaba era de un cordonero de hacer xarcias, cables y maromas, y antes que muriese le hurtó el huésped 13 barras de oro, lo qual vió el sandoval por sus ojos, que se las sacaron de una caja, porque aguardó el cordonero que no estuviese allí persona ninguna en compañía del sandoval, y tuvo tales astucias que envió sus criados del sandoval que fuesen por la posta la rávida llamar cortés, y el sandoval, puesto que lo vió, no osó dar voces, porque como estaba muy debilitado y flaco y malo, temió que el cordonero, que le pareció mal hombre, no le echase el colchon almohada sobre la boca y le ahogase. Y luego se fué el huésped Portugal huyendo con las barras de oro y no se pudo cobrar cosa ninguna. Volvamos cortés, y guando supo que estaba muy malo el sandoval, vino luego por la posta adonde estaba, y el sandoval le dixo la maldad que su huésped le habia hecho, y como le hurtó las barras de oro, y se fué huyendo. En lo qual, puesto que pusieron gran diligencia para que se cobrasen, como se pasó Portugal, se quedó con ello, y el sandoval cada dia iba empeorando de su mal, y los médicos que le curaban le dixeron que luego se confesase y recibiese los santos sacramentos é hiciese testamento, y él lo hizo con grande devocion y mandó muchas mandas así pobres como monasterios, y nombró por su albacea cortés y heredera una hermana hermanas, y la una hermana el tiempo andando se casó con un hijo bastardo del conde de medellin. Y como hubo ordenado su alma y hecho testamento, dió el ánima nuestro señor dios que la crió, y por su muerte se hizo gran sentimiento, y con toda la pompa que pudieron le enterraron en el monasterio de nuestra señora de la rávida. Y cortés con todos los caballeros que iban en su compañía se pusieron luto, perdónele dios, amen. Luego cortés envió correo su magestad y al cardenal de sigüenza y al duque de béjar y al conde de aguilar y otros caballeros, e hizo saber cómo habia llegado aquel puerto y de cómo Gonzalo de Sandoval habia fallecido, e hizo relacion de la calidad de su persona y de los grandes servicios que habia hecho su magestad, y que fué capitan de mucha estima, ansi para mandar exércitos como para pelear por su persona. Como aquellas cartas llegaron ante su magestad, recibió alegría de la venida de cortés, puesto que le pesó de la muerte de Sandoval, porque ya tenia noticia de su generosa persona. Y ansimismo le pesó al cardenal don Garcia de la Llosa y al real consejo de Indias, pues el duque de béjar y el conde de aguilar y otros caballeros se holgaron en gran manera, puesto que todos les pesó de la muerte del Sandoval, y luego fué el duque de béjar juntamente con el conde de aguilar dar mas relacion dello su magestad, puesto que ya tenia la carta de cortés, y dixo que bien sabia la gran lealtad de quien habia fiado, y que caballero que tan grandes servicios le habia hecho, que en todo lo demas lo habia de mostrar en lealtad como era obligado su rey y señor, lo qual se ha parecido bien ahora por la obra. Y esto dixo el duque, porque en el tiempo que ponian las acusaciones y decian muchos males contra cortés delante su magestad, puso 3 veces su cabeza, y estando por fiador de cortés y de los soldados que estábamos en su compañía, que éramos muy leales y grandes servidores de su magestad y dignos de grandes mercedes, porque en aquel tiempo no estaba descubierto el pirú ni habia fama de lo que despues hubo. Y luego su magestad envió mandar que por todas las ciudades y villas por donde cortés pasase le hiciesen mucha honra, y el duque de medina sidonia le hizo gran recibimiento en Sevilla y le presentó caballos muy buenos, y despues que reposó allí 2 dias fué jornadas largas nuestra señora de Guadalupe para tener novenas, y fué su ventura tal que en aquella sazon habia allí llegado la señora doña María de Mendoza, muger del comendador mayor de Leon don Francisco de los Cobos, y habia traido en su compañía muchas señoras de grande estado, y entre ellas una señora doncella hermana suya, que de ahí 2 años casó con el adelantado de Canaria. Y como cortés lo supo, hubo gran placer, y luego como llegó, despues de haber hecho oracion delante de nuestra señora y dado limosna pobres y mandar decir misas, puesto que llevaba luto por su padre y su muger y por Gonzalo de Sandoval,
fué muy acompañado de los caballeros que llevó de la nueva españa y con otros que se le habian allegado para su servicio, y fué hacer gran acato la señora doña maría de mendoza y una señora doncella su hermana, que era muy hermosa, y todas las mas señoras que con ella venian. Y como cortés en todo era muy cumplido y regocijado, y la fama de sus grandes hechos volaba por toda castilla, pues plática y agraciada expresiva no le faltaba, y sobre todo mostrarse muy franco y tener riquezas de que dar, comenzó a hacer grandes presentes de muchas joyas de oro de diversas hechuras todas aquellas señoras, y despues de las joyas dió penachos de plumas verdes llenas de argentería de oro y de perlas, y en todo lo que dió fué muy aventajada la señora doña maría de mendoza, y la señora su hermana, y despues que hubo hecho aquellos ricos presentes, dió para sí solo la señora doncella ciertos tejuelos de oro muy fino para que hiciese joyas, y tras esto mandó dar mucho liquidambar y bálsamo para que se sahumasen, y mandó los indios maestros de jugar el palo con los pies que delante de aquellas señoras les hiciesen fiesta y truxesen el palo de un pie al otro, que fué cosa de que se contentaron y aun se admiraron de lo ver. Y demas de todo esto supo cortés que de la tierra por donde habia venido la señora doncella se le mancó una acémila y secretamente mandó comprar dos muy buenas y que las entregasen los mayordomos que traian cargo de su servicio. Y aguardó en la villa de Guadalupe hasta que partiesen para la corte, que en aquella sazon estaba en Toledo, y fuéles acompañando y sirviendo y haciendo banquetes y fiestas. Y tan gran servidor se mostró, que lo sabia muy bien hacer y representar, que la señora doña maría de mendoza le trató casamiento con su hermana. Y si cortés no fuera desposado con la señora doña Juana de Guzman, sobrina del duque de Béjar, ciertamente tuviera grandísimos favores del comendador mayor de leon y de la señora doña maría de mendoza su muger, y su magestad le diera la gobernacion de la nueva españa. Dexemos de hablar en este casamiento, pues todas las cosas son guiadas y encaminadas por la mano de Dios, y diré como escribió la señora doña maría de mendoza al comendador mayor de leon su marido, sublimando en gran manera las cosas de cortés, y que no era nada la fama que tiene de sus heroicos hechos para lo que ha visto y conocido de su persona y conversacion y franqueza, y le representó otras gracias que en él habia conocido, y los servicios que le habia hecho, y que le tenga por su muy gran servidor, y su magestad le haga sabidor de todo, y le suplique que le haga mercedes. Como el comendador mayor vió la carta de su muger se holgó con ella, y como era el mas privado que hubo en nuestros tiempos del emperador, llevóle la misma carta su magestad, y de su parte le suplicó que en todo le favoreciese, y ansi su magestad lo hizo, como adelante diré. Y dixo el duque de Béjar y el almirante al cortés, como por pasatiempo guando hubo llegado la corte, que habia oido decir su magestad, guando supo que habia venido Castilla, que tenia deseo de ver y conocer su persona, que tantos y tan buenos servicios le ha hecho, y de quien tantos males le han informado que hacia con mañas y astucias. Pues llegado cortés la corte, su magestad le mandó señalar posada. Pues por parte del duque de Béjar y del conde de Aguilar y de otros grandes señores sus deudos le salieron recibir y se le hizo mucha honra, y otro dia con licencia de su magestad fué le besar sus reales pies, llevando en su compañía por sus intercesores, por mas le honrar, al almirante y al duque de Béjar y al comendador mayor de leon. Y cortés, despues de demandar licencia para hablar, se arrodilló en el suelo y su magestad le mandó levantar, y luego representó sus muchos y notables servicios y todo lo acontecido en las conquistas ida de Honduras y las tramas que hubo en México del factor y veedor, y recontó todo lo que llevaba en la memoria, y porque era muy larga relacion y por no embarazar mas su magestad, entre otras pláticas dixo: ya vuestra magestad estará cansado de me oir, y para un tan gran emperador y monarca de todo el mundo como vuestra magestad es, no es justo que un vasallo como yo tenga tanto atrevimiento y mi lengua no está acostumbrada a hablar con vuestra magestad, y podría ser que mi sentido no diga con aquel tan debido acato que debo todas las cosas acaecidas. Aquí tengo este memorial, por donde vuestra magestad podrá ver, si fuere servido,
todas las cosas muy por extenso como pasaron. Y entónces se hincó de rodillas para besarle los pies por las mercedes que fué servido hacerle en le haber oido, y el emperador nuestro señor le mandó levantar, y el almirante y el duque de béjar dixéron su magestad que era digno de grandes mercedes. Y luego le hizo marques del valle, y le mandó dar ciertos pueblos, y aun le mandaba dar el hábito de señor santiago. Y como no se lo señalaron con renta, se calló por entónces, que esto yo no lo sé bien de qué manera fué, y le hizo capitan general de la nueva españa y mar del sur, y cortés se tornó humillar para besarle sus reales pies, y su magestad le mandó que se levantase. Y despues de hechas estas grandes mercedes, dende allí pocos dias que habia llegado Toledo, adoleció cortés, que llegó estar tan al cabo que creyeron que se muriera. Y el duque de béjar y el comendador mayor don Francisco de los Cobos suplicaron su magestad que pues que cortés tan grandes servicios le habia hecho, que le fuese visitar antes de su muerte su posada. Y su magestad fué acompañado de duques, marqueses y condes y del don Francisco de los Cobos, y le visitó, que fué muy grande favor, y por tal se tuvo en la corte. Y despues que estuvo cortés bueno, como se tenia por tan grande privado de su magestad, y el conde de Nasao le favorecia, y el duque de béjar y el almirante de Castilla, un domingo yendo misa, ya su magestad estaba en la iglesia mayor, acompañado de duques y marqueses y condes, y estaban asentados en sus asientos conforme al estilo y calidad que entre ellos se tenia por costumbre de se asentar. Vino cortés algo tarde misa sobre cosa pensada, y pasó por delante de aquellos ilustrísimos señores con su falda de luto alzada, y se fué asentar cerca del conde de Nasao, que estaba su asiento el mas cercano del emperador. Y de que ansi lo vieron pasar delante de aquellos grandes señores de salva, murmuráronlo de su grande presuncion y osadía, y tuviéronlo por desacato, y que no se le habia de atribuir la policía de lo que dél decian, y entre aquellos duques y marqueses estaba el duque de béjar y el almirante de Castilla y el conde de Aguilar. Y dixéron que aquello no se le habia de tener cortés mal miramiento, porque su magestad por le honrar le habia mandado que se fuese sentar cerca del conde de Nasao, y que demas de aquello que su magestad mandó, que mirasen y tuviesen noticia que cortés con sus compañeros habia ganado tantas tierras, que toda la cristiandad le era en cargo, que ellos los estados que tenian que los habian heredado de sus antepasados por servicios que habian hecho, y que por estar desposado cortés con su sobrina, su magestad le mandaba honrar. Volvamos cortés, y diré que viéndose tan sublimado en privanza con el emperador y con el conde de Nasao y con el duque de béjar y aun del almirante, y ya con título de marques, comenzó tenerse en tanta estima que no tenia cuenta como era razon con quien le habia favorecido y ayudado para que su magestad le diese el marquesado, ni al cardenal fray García de Loyosa, ni Cobos, ni la señora doña María de Mendoza, ni los del real consejo de Indias, que todo se le pasaba por alto, y todos sus cumplimientos eran con el duque de béjar y con de Nasao y el almirante. Y creyendo que tenia muy bien entablado su juego con tener privanza con tan grandes señores, comenzó suplicar con mucha instancia su magestad que le hiciese merced de la gobernacion de la nueva España, y para ello representó otra vez sus servicios, y que siendo gobernador entendia descubrir por la mar del sur islas y tierras muy ricas, y se ofreció con otros muchos cumplimientos, y aun echó otra vez por intercesores al conde de Nasao y el duque de béjar y al almirante. Y su magestad le respondió que se contentase que le habia dado el marquesado de mucha renta, y que tambien habia de dar los que le ayudaron ganar la tierra, que eran merecedores dello, que pues lo conquistaron que lo gocen. Y dende allí adelante comenzó caer de la grande privanza que tenia, porque segun dixeron muchas personas, el cardenal, que era presidente del real consejo de Indias, y los del real consejo de Indias, habian entrado en consulta con su magestad sobre las cosas y mercedes de cortés, y les pareció que no fuese gobernador. Otros dixeron que el comendador mayor y la señora doña María de Mendoza, que fueron algo contrarios, porque no hacia cuenta dellos. Ahora sea por lo uno ó por lo otro, el emperador no le quiso mas oir,
por mas que le importunaban sobre la gobernacion y en este instante se fué su magestad embarcar barcelona para pasar flandes y fueron acompañándole muchos duques y marqueses y siempre él echaba por intercesores aquellos duques y marqueses para suplicar su magestad que le diese la gobernacion y su magestad respondió al conde nasao que no le hablase mas en aquel caso que ya le habia dado un marquesado que tenia mas renta de la que el conde nasao tenia con todo su estado dexemos su magestad embarcado con buen viage y volvamos cortés y las grandes fiestas que se hicieron sus velaciones y de las ricas joyas que dió la señora doña juana de zúñiga su muger y fueron tales que segun dixéron quien las vió y la riqueza dellas que en toda castilla no se habian dado mas estimadas y de algunas dellas la serenísima emperatriz doña isabel nuestra señora tuvo voluntad de las haber segun lo que dellas le constaban los lapidarios y aun dixéron que ciertas piedras que cortés le hubo presentado que se descuidó ó no quiso dalle de las mas ricas como las que dió la marquesa su muger quiero traer la memoria otras cosas que cortés le acaecieron en castilla el tiempo que estuvo en la corte y fué que triunfaba con mucha alegría y segun dixéron muchas personas que vinieron de allá que estaban en su compañía que hubo fama que la serenísima emperatriz doña isabel nuestra señora no estaba tan bien en los negocios de cortés como al principio que llegó la corte guando alcanzó saber que habia sido ingrato al cardenal y al real consejo de indias y aun al comendador mayor de leon y con la señora doña maría de mendoza y alcanzó saber que tenia otras muy ricas piedras mejores que las que le hubo dado y con todo esto que le informaron mandó los del real consejo de indias que en todo fuese ayudado y entónces capituló cortés que enviaria por ciertos años por la mar del sur dos navíos de armada bien bastecidos y con 70 soldados y capitanes con todo género de armas su costa descubrir islas y otras tierras y que de lo que descubriese le harian ciertas mercedes las quales capitulaciones me remito porque ya no se me acuerdan y tambien en aquel instante estaba en la corte don pedro de la cueva comendador mayor de alcántara hermano del duque de alburquerque porque este caballero fué el que su magestad habia mandado que fuese la nueva españa con gran copia de soldados cortar la cabeza cortés si le hallase culpado y otras qualesquier personas que hubiesen hecho alguna cosa en deservicio de su magestad y como vió cortés y supo que su magestad le habia hecho marques y era casado con la señora doña juana de zúñiga se holgó mucho dello y se comunicaba cada dia el comendador don pedro de la cueva con el marques don fernando cortés y dixo al mismo cortés que si por ventura fuera la nueva españa y llevara los soldados que su magestad le mandaba que por mas leal y justificado que le hallase que por fuerza habia de pagar la costa de los soldados y aun su ida y que fueran mas de 300,000 pesos y que lo hizo mejor de venir ante su magestad y porque tuvieron otras muchas pláticas que aquí no relato las quales de castilla nos escribieron personas que se hallaron presentes ellas y de todo lo demas por mí relatado en el capítulo que dello habla y demas desto nuestros procuradores lo escribieron y aun el mismo marques escribió los grandes favores que de su magestad alcanzó y no declaró la causa porque no le dieron la gobernacion dexemos esto y digo que desde ahí pocos dias despues que fué marques envió roma besar los santos pies de nuestro muy santo padre el papa clemente porque adriano que hacia por nosotros ya habia fallecido 3 ó 4 años habia y envió por su embaxador un hidalgo que se decia juan de herrada y con él envió un rico presente de piedras ricas y joyas de oro y 2 indios maestros de jugar el palo con los pies y le hizo relacion de su llegada castilla y de las tierras que habia ganado y de los servicios que hizo dios primeramente y nuestro gran emperador y le dió toda la relacion por un memorial de las tierras como son muy grandes y la manera que en ellas hay y que todos los indios eran idólatras y que se han vuelto christianos y otras muchas cosas que convenian decir nuestro muy santo padre y porque yo no lo alcancé saber tan por extenso como en la carta iba lo dexaré aquí de decir y aun esto que aquí digo despues lo alcanzamos saber del mismo juan de herrada guando vino de roma la nueva españa
y supimos que enviaba suplicar nuestro muy santo padre que le quitasen parte de los diezmos. Y para que bien entiendan los curiosos lectores quién es este Juan de Herrada, fue un buen soldado que hubo ido en nuestra compañía las Honduras guando fue Cortés, y despues que vino de Roma fue al Pirú y le dexó don Diego de Almagro por ayo de su hijo don Diego el Mozo, y este fue tan privado de don Diego de Almagro y fue el capitan de los que mataron don Francisco Pizarro el Viejo, y despues maese de campo de Almagro el Mozo. Volvamos decir lo que le aconteció en Roma al Juan de Herrada, que despues que fué besar los santos pies de su santidad y presentó los dones que Cortés le envió y los indios que traian el palo con los pies, su santidad lo tuvo en mucho y dixo que daba gracias Dios que en sus tiempos tan grandes tierras se hubiesen descubierto y tantos números de gentes se hubiesen vuelto nuestra santa fe, y mandó hacer procesiones y que todos diesen gracias por ello Dios nuestro Señor, y dixo que Cortés y todos sus soldados habiamos hecho grandes servicios Dios primeramente y al emperador don Carlos nuestro señor y toda la cristiandad, y que éramos dignos de grandes mercedes, y entónces nos envió bulas para nos absolver culpa y pena de todos nuestros pecados y otras indulgencias para los hospitales iglesias con grandes perdones, y dió por muy bueno todo lo que Cortés habia hecho en la Nueva España, segun y como su antecesor el papa Adriano, y en lo de los diezmos no sé si hizo cierta merced, y escribió Cortés en respuesta de su carta, y lo que en ella se contenia yo no lo supe, porque como dicho tengo deste Juan de Herrada y de un soldado que se decia Campo, que volvieron desde Roma, alcancé saber lo que aquí escribo. Porque segun dixeron, despues que hubo estado en Roma 10 dias y habian los indios maestros de jugar el palo con los pies estado delante de su santidad y de los sacros cardenales, de que se holgaron mucho de lo ver, su santidad le hizo merced al Juan de Herrada de le hacer conde palatino y le mandó dar cierta cantidad de ducados para que volviese y una carta de favor para el emperador nuestro señor que le hiciese su capitan y le diese buenos indios de encomienda. Y como Cortés ya no tenia mando en la Nueva España y no le dió cosa ninguna de lo que el santo padre mandaba, se pasó al Pirú, donde fue capitan. Capítulo CXCV. Capítulo CXCVI de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como entre tanto que Cortés estaba en Castilla con título de Marques, vino la Real Audiencia a México y en lo que entendió. Pues estando Cortés en Castilla con título de Marques, en aquel instante llegó la Real Audiencia a México segun su Magestad lo habia mandado, como dicho tengo en el capítulo que dello habla, y por presidente Nuño de Guzman, que solia estar por gobernador en Panuco, y 4 licenciados por oidores, los nombres dellos se decian Matienzo, que era natural de Vizcaya ó cerca de Navarra, y Delgadillo de Granada, y un Maldonado de Salamanca. No es este el licenciado Alonso Maldonado el Bueno, que fue gobernador de Guatimala, y vino un licenciado Parada, que solia estar en la isla de Cuba. Ansí como llegaron estos oidores a México, despues que les hicieron gran recibimiento en la entrada de la ciudad, en obra de 15 ó 20 dias que habian llegado, se mostraron muy justificados en hacer justicia, y traian los mayores poderes que nunca a la Nueva España despues truxeron virreyes ni presidentes, y era para hacer el repartimiento perpetuo y anteponer a los conquistadores y hacelles muchas mercedes, porque ansí se lo mandó su Magestad. Y luego hacen saber de su venida a todas las ciudades y villas que en aquella sazon estaban pobladas en la Nueva España, para que envíen procuradores con las memorias y copias de los indios que hay en cada provincia para hacer el repartimiento perpetuo, y en pocos dias se juntaron en México los procuradores de las ciudades y villas y otros conquistadores. Y en aquella sazon estaba yo en México por procurador síndico de la villa de Guacacualco, donde en aquel tiempo era vecino. Y como vi lo que el presidente y oidores mandaron,
fui por la posta nuestra villa para elegir quienes habian de venir por procuradores para hacer el repartimiento perpetuo. Guando llegué hubo muchas contrariedades en elegir los que habian de venir, porque unos vecinos querian que viniesen sus amigos y otros no lo consentian, y por votos hubimos de salir elegidos el capitan Luis Marin y yo. Llegados México demandamos todos los procuradores de las mas villas y ciudades que se habian juntado el repartimiento perpetuo segun su magestad mandaba, y en aquella sazon estaba trastocado el Nuño de Guzman y el Matienzo y Delgadillo, porque los otros dos oidores, que fueron Maldonado y Parada, luego que aquella ciudad llegaron, fallecieron de dolor de costado. Y si allí estuviera Cortés, segun hay maliciosos, tambien le infamaran y dixeran que Cortés los habia muerto. Y volviendo nuestra relacion, fué causa de les volver el propósito que no hiciesen el repartimiento segun su magestad mandaba, dixeron muchas personas que lo entendieron muy bien, que fué el factor Salazar, porque se hizo tan íntimo amigo de Nuño de Guzman y de Delgadillo, que no se hacia otra cosa sino lo que mandaba, y tal como el consejo dieron, en tal paró todo. Y lo que le aconsejaron fué que no hiciesen el repartimiento perpetuo por vía ninguna, porque si lo hacian, que no serian tan señores ni los ternian en tanto acato los conquistadores y pobladores, con decir que no les podian dar ni quitar mas indios de los que entonces les diese, y de otra manera que los ternian siempre debajo de su mano, y podrian dar y quitar quien quisiesen, y serian muy ricos y poderosos. Tambien trataron entre el factor y Nuño de Guzman y Delgadillo que fuese el mismo factor Castilla por la gobernacion de la Nueva España para Nuño de Guzman, porque ya sabian que Cortés no tenia tanto favor con su magestad como al principio que fué Castilla, y no se le habian dado por mas intercesores que echó ante su magestad para que se la diesen. Pues ya embarcado el factor en una nao que llamaban la Sornosa, dió al través con gran tormenta en la costa de Guacacualco, y se salvó en un batel y volvió México, y no hubo efecto su ida Castilla. Dexemos desto y diré en lo que entendieron luego que México llegaron el Nuño de Guzman y Matienzo y Delgadillo, y fué en tomar residencia al tesorero Alonso de Estrada, la qual dió muy buena. Y si se mostrara tan varon como creimos que lo fuera, él se quedara por gobernador, porque su magestad no le mandaba quitar la gobernacion. Antes, como dicho tengo en el capítulo pasado, habia venido mandado pocos meses habia de su magestad que gobernase solo el tesorero, y no juntamente con él Gonzalo de Sandoval. Y dió por muy buenas las encomiendas que habia de antes dado, y al Nuño de Guzman no le nombraban en las provisiones mas de por presidente y repartidor juntamente con los oidores. Y demas desto, si se pusiera de hecho en tener la gobernacion en sí, todos los vecinos de México y los conquistadores que en aquella sazon estábamos en aquella ciudad, le favoreciéramos, pues viamos que su magestad no le quitaba el cargo que tenia. Y demas desto, vimos en el tiempo que gobernó hacia justicia y tenia mucha voluntad y buen celo de cumplir lo que su magestad mandaba, y dende a pocos días falleció de enojo dello. Dexemos de hablar en esto y diré en lo que luego entendieron en la audiencia real, y fueron muy contrarios en las cosas del marques, y enviaron Guatimala tomar residencia Jorge de Alvarado, y vino un Orduña el Viejo, natural de Tordesillas, y lo que pasó en la residencia yo no lo sé. Luego le pusieron en México muchas demandas Cortés por vía del fiscal y el factor Salazar, y ansimismo le puso otras demandas, y los escritos que daba en los estrados era con muy gran desacato y palabras muy mal dichas, y que habia hecho muchos deservicios sus cesarea magestad, y otras muchas cosas feas y tan malas, que el licenciado Juan Altamirano, ya por mí otra vez nombrado, que era la persona quien Cortés hubo dexado su poder guando fué Castilla, se levantó en pie, con su gorra quitada en los mismos estrados, y dixo al presidente y oidores con mucho acato que suplicaba su alteza que le mandasen al factor que en los escritos que diese que fuese bien mirado y que no le consientan que diga del marques, pues es buen caballero y tan grande servidor de vuestra alteza, tan malas y feas palabras, y que demande su justicia como debe. Y no aprovechó cosa ninguna lo que el licenciado Altamirano allí en los estrados les suplicó, porque para otro dia tuvo el factor otros mas feos escritos,
y fué la cosa segun despues alcanzamos saber, que el nuño de Guzman y el delgadillo le daban lugar ello en tal manera que el licenciado altamirano y el factor del presidente y oidores sobre los escritos vinieron palabras muy feas y sentidas que entre ellos dixéron, y el altamirano echó mano un puñal para el factor y le iba dar si no se abrazara con él nuño de Guzman y matienzo y delgadillo, y luego toda la ciudad revuelta, y llevaron preso las atarazanas al licenciado altamirano y al factor su posada. Los conquistadores fuimos al presidente suplicar por el altamirano, y dende allí 3 dias le sacaron de la prision y los hicimos amigos. Y pasemos adelante, que hubo luego otra tormenta mayor, y fué que en aquella sazon habia aportado allí México un deudo del capitan Pánfilo de Narvaez, el qual se decia Zavallos, que le enviaba dende Cuba su muger del Pánfilo de Narvaez, la qual se decia María de Valenzuela, en busca de su marido Narvaez, que habia ido por gobernador al rio de Palmas, porque ya tenia fama que era perdido muerto. Y truxo su poder para haber sus bienes do quiera que los hallase, y tambien creyendo que habia aportado la Nueva España. Como llegó México este Ceballos secretamente segun el Zavallos dixo, y ansi fué fama, el Nuño de Guzman y el Matienzo y Delgadillo le hablaron para que ponga demanda de queja de todos los conquistadores que fuimos juntamente con Cortés en desbaratar Narvaez, y se le quebró el ojo y se quemó su hacienda, y tambien demandó la muerte de los que allí murieron, y el Zavallos, dada su queja como se lo mandaron y grandes informaciones dello, prendieron todos los mas conquistadores que en aquella ciudad nos hallamos, que en las pobranzas vieron que fueron en ello, que pasaron de mas de 250, y mí tambien me prendieron, y nos sentenciaron en ciertos pesos de oro de Tipuzque, y nos desterraron de 5 leguas de México, y luego nos alzaron el destierro, y aun muchos de nosotros no nos demandaron el dinero de la sentencia, porque era poca cosa. Tras esta tormenta ponen Cortés otra demanda las personas que mal le querian, y fué que se habia alzado con mucha cantidad de oro y joyas y plata de gran valía, que se hubo en la toma de México, y aun la recámara de Guatemuz, y que no dió parte dello los conquistadores, sino cosa de 80 pesos, y que en su nombre lo envió Castilla, diciendo que servia su magestad con ello, y se quedó con la mayor parte dello, que no lo envió todo, y eso que envió, que lo robó en la mar un Juan Florin francés corsario, que fué el que ahorcaron en el Puerto Pico, como dicho tengo en los capítulos que dello hablan, y que era obligado el Cortés pagar todo aquello que el Juan Florin robó, y mas lo que escondió, y le pusieron otras demandas, y en todas le condenaban que lo pagase de sus bienes y se los vendian. Y tambien tuvieron manera y concertaron para que un Juan Suarez cuñado de Cortés demandase públicamente en los estrados la muerte de su hermana doña Catalina Suarez la Marcaida, la qual demandó en los estrados como se lo mandaron, y presentó testigos cómo y de qué manera dicen que fué su muerte, y luego tras esto hubo otros impedimentos, y fué que como le pusieron Cortés la demanda que dicho tengo de la recámara de Guatemuz y del oro y plata que se hubo en México, muchos de los que éramos amigos de Cortés nos juntamos con licencia de un alcalde ordinario en casa de un García Holguin, y firmamos que no queriamos parte de aquellas demandas del oro ni de la recámara, ni por nuestra parte fuese compelido Cortés que pagase ninguna dello, y deciamos que sabiamos cierto y claramente que lo enviaba su magestad, y lo hubimos por bueno hacer aquel servicio nuestro rey y señor. Como el presidente y los oidores vieron que dimos peticiones sobre ello, nos mandaron prender todos, diciendo que sin su licencia no nos habiamos de juntar ni firmar cosa ninguna. Y como vieron la licencia del alcalde, puesto que nos sentenciaron en destierro de México 5 leguas, luego nos le alzaron y todavía lo recebiamos con grandes molestias y agravios. Luego tras esto se pregonó que todos los que venian del linage de indios moros que hubiesen quemado ensanbenitado por la Santa Inquisicion en el 4º grado sus padres abuelos, que dentro de 6 meses saliesen de la Nueva España so pena de perdimiento de la mitad de sus bienes. Y en aquel tiempo vieran el acusar que acusaban unos otros y el infamar que hacian, y no salieron de la Nueva España sino 2. Y para los conquistadores
como eran tan buenos y cumplian lo que su magestad mandaba, en quanto al dar indios los que eran verdaderos conquistadores, ninguno dexaban de dar indios, y de los que vacaba les hacian muchas mercedes. Lo que les echó perder fué la demasiada licencia que daban para herrar esclavos. Pues en lo de Panuco se herraron tantos que casi despoblaran aquella provincia, y el nuño de Guzman, que era franco y de noble condicion, envió en aguinaldo una cédula de un pueblo que se dice Guazpaltepeque al contador Albornoz, que habia pocos dias que volvió de Castilla y vino casado con una señora que se decia doña Catalina de Loaysa. Y aun truxo el Rodrigo de Albornoz de España licencia de su magestad para hacer un ingenio de azúcar en un pueblo que se dice Cempoal, el qual pueblo en pocos años destruyó. Volvamos nuestro cuento, que como el nuño de Guzman hacia aquellas franquezas y herraba tantos indios por esclavos e hizo muchas molestias Cortés, y del licenciado Delgadillo decian que hacia dar indios personas que le acudian con cierta renta y hacia compañías, y tambien porque puso por alcalde mayor en la villa de Guaxaca su hermano que se decia Berrio, y hallaron que el hermano llevaba cohechos y hacia muchos agravios los vecinos. Y tambien se halló que en la villa de los Capotecas puso otro teniente que se decia Delgadillo como él, que tambien llevaba cohechos y hacia injusticias. Y el licenciado Matienzo era viejo, y fueron tantas las cosas que dellos decian con probanzas y aun cartas de los prelados y religiosos, que viendo su magestad y los del Real Consejo de Indias las informaciones y cartas que contra ellos fueron, mandó que luego sin mas dilacion se quitase redondamente toda la real audiencia y los castigasen y pusiesen otro presidente y oidores que fuesen de conciencia y buena conciencia y rectos en hacer justicia, y mandó que luego fuesen la provincia de Panuco saber que tantos mil esclavos habian herrado, y fué el mismo Matienzo por mandato de su magestad que este viejo oidor hallaron con menos cargos y mejor juez que los demas. Y demas desto, luego se dieron por ningunas las cédulas que habian dado para herrar esclavos, y se mandaron quebrar todos los hierros con que se herraban, y que dende allí adelante no se hiciesen mas esclavos, y aun se mandó hacer memoria de los que habia en toda la Nueva España, para que no se vendiesen ni se sacasen de una provincia otra. Demas desto, mandó que todos los repartimientos y encomiendas de indios que habia dado el nuño de Guzman y los demas oidores deudos y paniaguados y sus amigos o otras personas que no tenian méritos, que luego sin tener mas oidos se los quitasen y los diesen las personas que su magestad habia mandado que los hubiesen. Quiero traer aquí la memoria que de pleitos y debates hubo sobre este tornar quitar los indios de encomienda que ya les habia dado el nuño de Guzman juntamente con los oidores. Unos alegaban ser conquistadores no lo siendo, y otros pobladores de tantos años, y que si entraban y salian en casa del presidente y oidores era para les servir y honrar y acompañar y hacer lo que por ellos les fuese mandado en cosas que fuesen cumplideras al servicio de su magestad, y que no entraban en sus casas por criados ni paniaguados, y cada uno defendia y alegaba lo que mas su provecho podia. Y fue de tal manera la cosa que pocos de los que les habian dado los indios se los tornaron quitar, si no fue los que diré aquí: el pueblo de Guaztelpeque al contador Rodrigo de Albornoz, que le hubo enviado el nuño de Guzman en aguinaldo, y tambien le quitaron un Villarroel, marido que fue de Isabel de Ojeda, otro pueblo de Cornavaca, y tambien los quitaron un mayordomo de nuño de Guzman que se decia Villegas, y otros deudos y criados de los mismos oidores, y otros se quedaron con ellos. Pues como se supo esta nueva en México, que vino de Castilla que quitaban redondamente toda la audiencia real en lo que entendieron Nuño de Guzman y Delgadillo y Matienzo, fué luego enviar procuradores Castilla para abonar sus cosas con probanzas de testigos que ellos quisieron tomar como quisieron, para que dixesen que eran muy buenos jueces y que hacian lo que su magestad les mandaba, y otros abonos que les convenia decir para que en Castilla los diesen por buenos jueces. Pues para elegir las personas que habian de ir con los poderes, ansi para que procurasen por ellos como para cosas que convenian aquella ciudad y Nueva España y la gobernacion della,
mandaron que nos juntásemos en la iglesia mayor todos los procuradores que teniamos poder de las ciudades y villas, que en aquella sazon nos hallamos en méxico, y con nosotros juntamente algunos conquistadores, personas de cuenta, y por nuestros votos quisieron que eligiéramos para que fuese procurador Castilla al factor Salazar, porque como ya he dicho otras veces, puesto que el Nuño de Guzman y el Matienzo y Delgadillo hacian algunos desatientos, ya atras por mí memorados, por otra parte eran tan buenos para todos los conquistadores y pobladores, que nos daban de los indios que vacaban, y con esta confianza creyeron que votáramos por el factor, que era la persona que ellos querian enviar en su nombre. Pues como nos hubimos juntado en la iglesia mayor de aquella ciudad, como nos fué mandado, eran tantas las voces y tabaola y behetría que daban muchas personas, de las que no eran llamadas para aquel efeto, que se entraron por fuerza en la iglesia, que aunque les mandábamos salir fuera della, no querian ni aun callar. En fin, como cosa de comunidad daban voces, y como aquello vimos, fuimos decir al presidente y oidores que para otro dia lo dexábamos, y que en casa del mismo presidente, donde hacian la real audiencia, eligiriamos quien viésemos que convenia. Y despues nos pareció que solamente querian nombrar personas amigos del Nuño de Guzman y Delgadillo y Matienzo, y acordamos se eligiese una persona por parte de los mismos oidores y otra por la parte de Cortés, y fueron nombrados Bernardino Vazquez de Tapia por la parte de Cortés, y por la parte de los oidores un Antonio de Carvajal, que fué capitan de bergantines. Mas lo que entonces mí me pareció, ansi el Bernardino Velazquez de Tapia como el Carvajal eran aficionados las cosas del Nuño de Guzman mucho mas que las de Cortés, y tenian razon, porque ciertamente nos hacian mas bien y cumplia algo de lo que su magestad mandaba en dar indios que no Cortés, puesto que los pudiera dar muy mejor que todos en el tiempo que tuvo el mando. Mas como somos tan leales los españoles, por haber sido Cortés nuestro capitan, le teniamos aficion mas que él tuvo voluntad de nos hacer bien, habiéndoselo mandado su magestad, pudiendo cuando era gobernador. Pues ya elegidos sobre los capítulos que habian de llevar hubo otras contiendas, porque decia el presidente y oidores que era cumplidero al servicio de Dios y de su magestad, y con parecer de todos los procuradores, que no volviese Cortés la Nueva España, porque estando en ella siempre habría bandos y revueltas, y quedando en ella no habría buena gobernacion y por ventura se alzaria con ella. Y todos los mas procuradores los contradeciamos, y que era muy leal y gran servidor de su magestad. En aquella sazon llegó don Pedro de Alvarado México, que habia venido de Castilla y traia la gobernacion de Guatimala, y adelantado y comendador de Santiago, y casado con una señora que se decia doña Francisca de la Cueva, y falleció aquella señora así como llegó la Vera Cruz. Pues como llegó México con mucho luto él y sus criados, y como entendió los capítulos que enviaban por parte del presidente y oidores, túvose orden que el mismo adelantado con los demas procuradores escribiésemos su magestad todo lo que la audiencia real intentaba, y como fueron los procuradores por mí ya nombrados Castilla, con los recaudos y capítulos que habian de pedir, y los del Real Consejo de Indias conocieron que todo iba guiado contra Cortés, por pasion, no quisieron hacer cosa que conviniese al Nuño de Guzman ni los demas oidores, porque ya estaba mandado por su magestad, que de hecho les quitasen el cargo. Y tambien en este instante Cortés estaba en Castilla, que en todo les fué muy contrario, y volvia por su honra y estado, y luego se apercibió Cortés para venir la Nueva España con la señora marquesa su muger y casa. Y entre tanto que viene diré como Nuño de Guzman fué poblar una provincia que se dice Xalisco, y acertó en ello muy mejor que no Cortés en lo que envió descubrir, como adelante verán. Capítulo CXCVI. Capítulo 197 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como Nuño de Guzman supo por cartas ciertas de Castilla que le quitaban el cargo porque había mandado su magestad que le quitasen de presidente él y los oidores
y viniesen otros en su lugar. Acordó de ir pacificar y conquistar la provincia de Xalisco, que agora se dice la Nueva Galicia. Pues como Nuño de Guzman supo cartas ciertas que le quitaban el cargo de ser presidente él y los oidores, y venian otros oidores, como en aquella sazon todavía era presidente el Nuño de Guzman, allegó todos los mas soldados que pudo, así de caballo como escopeteros y ballesteros, para que fuesen con él una provincia que se dice Xalisco, y los que no querian ir de grado apremiaba los que fuesen, o por fuerza, o habian de dar dineros otros soldados que fuesen en su lugar, y si tenian caballos se los tomaban, y guando mucho no les pagaban sino la mitad menos de lo que valian, y los vecinos ricos de México ayudaron con lo que podian, y llevó muchos indios mexicanos cargados y otros de guerra para que le ayudasen, y por los pueblos que pasaba con su fardaje haciales grandes molestias, y fué la provincia de Mechoacan, que por allí era su camino, y tenian los naturales de los pueblos de aquella provincia de los tiempos pasados mucho oro, y aunque era baxo, porque estaba revuelto con plata, le dieron cantidad dello. Y porque el Cazonci era el mayor cacique de aquella provincia, que así se llamaba, no le dió tanto oro como le demandaba el Nuño de Guzman, le atormentó y le quemó los pies, y porque le demandaba indios e indias para su servicio, y por otras trancanillas que se levantaron al pobre cacique, le ahorcó, que fué una de las mas malas y feas cosas que presidente ni otras personas podian hacer. Y todos los que iban en su compañía se lo tuvieron mal y crueldad, y llevó de aquella provincia muchos indios cargados hasta donde pobló la ciudad que agora llaman de Compostela, con harta costa de la hacienda de su magestad y de los vecinos de México, que llevó por fuerza. Y porque yo no me hallé en aquesta jornada, se quedará aquí. Mas cierto que Cortés ni el Nuño de Guzman jamás se hubieron bien, y tambien sé que siempre que estuvo en aquella provincia el Nuño de Guzman, hasta que su magestad mandó que enviasen por él Xalisco su costa, y le truxeron preso México, dar cuenta de las demandas y sentencias que contra él dieron en la real audiencia, que nuevamente en aquella sazon vino, y le prendiesen pedimento de Matienzo y Delgadillo. Quiérolo dexar en este estado y diré como llegó la real audiencia de México y lo que hizo. Capítulo CXCVII. Capítulo 198 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo llegó la real audiencia a México y lo que se hizo. Ya he dicho en el capítulo pasado como su magestad mandó quitar toda la real audiencia de México, y dió por ningunas las encomiendas de indios que habían dado el presidente y oidores que en ella residían, porque los daban sus deudos y paniaguados y otras personas que no tenian méritos. Y mandó su magestad que se los quitasen y los diesen los conquistadores que estaban con pobres repartimientos. Y porque tuvieron noticia que no hacian justicia, ni cumplieron sus reales mandatos, y mandó venir otros oidores que fuesen de ciencia y conciencia, y les encargó que en todo hiciesen justicia. Y por presidente vino don Sebastián Ramírez de Villaescusa, que en aquella sazon era obispo de Santo Domingo, y 4 licenciados por oidores, que se decian el licenciado Alonso Maldonado de Salamanca, y el licenciado Caínos de Toro o de Zamora, y el licenciado Vasco de Quiroga de Madrigal, que despues fué obispo de Mechoacán, y el licenciado Salmerón de Madrid, y primero llegaron México los oidores que llegase el obispo de Santo Domingo, y se les hizo 2 grandes recibimientos, así los oidores que vinieron primero como al presidente que vino de ahí pocos días, y luego mandaron pregonar residencia general, y de todas las ciudades y villas vinieron muchos vecinos y procuradores, y aun caciques y principales. Y dieron tantas quejas del presidente y oidores pasados de agravios y cohechos injusticias que les habian hecho, que estaban espantados el presidente y oidores que les tomaban la residencia. Pues los procuradores de Cortés les ponen tantas demandas de los bienes y hacienda que les hicieron vender en las almonedas, como dicho tengo antes de agora, que si todo en lo que les condenaban hubieran de pagar,
montaba sobre 200,000 pesos de oro. Y como el nuño de Guzman estaba en Xalisco y no quería venir la Nueva España dar su residencia, respondia el delgadillo y matienzo en la residencia que les tomaban, que todas aquellas demandas que les ponian eran cargo de nuño de Guzman, que como presidente lo mandaba de hecho, y no eran su cargo, y que mandasen enviar por él que venga México descargarse de los cargos que le ponen. Y puesto que ya habia enviado Xalisco la Real Audiencia provisiones para que pareciese personalmente en México, no quiso venir. Y el presidente y oidores, por no alborotar la Nueva España, disimularon la cosa y hacen saber de ello su Magestad. Y luego enviaron sobre ello el Real Consejo de Indias un licenciado que se decia Fulano de la Torre, el qual decian que era natural de Badajoz, para que le tomase residencia en la provincia de Xalisco y para que le traiga preso México y que le eche preso en la cárcel pública. Y truxo comision para que nos pagase el Nuño de Guzman todo en lo que nos sentenció los conquistadores sobre lo de Narvaez y lo de las firmas, guando nos echaron presos, como dicho tengo en el capítulo pasado que dello habla. Y dexaré apercibiendo este licenciado de la Torre para venir la Nueva España, y diré en qué paró la residencia. Y es que al delgadillo y matienzo les vendieron sus bienes para pagar las sentencias que contra ellos dieron, y los echaron presos en la cárcel pública por lo que mas debian, que no alcanzó pagar con sus bienes. Y un hermano de delgadillo que se decia Berrio, que estaba por alcalde mayor en Guaxaca, hallaron contra él tantos agravios y cohechos que habia llevado, que le vendieron sus bienes para pagar quien los habia tomado, y le echaron preso por lo que no alcanzaba, y murió en la cárcel. Y otro tanto hallaron contra otro pariente de delgadillo que estaba por alcalde mayor en los Zapotecas, que tambien se llamaba Delgadillo, como el pariente, y murió en la cárcel. Y ciertamente eran tan buenos jueces y rectos en hacer justicia los nuevamente venidos, que no entendian sino solamente en hacer lo que Dios y su Magestad manda, y en que los indios conociesen que les favorecian y que fuesen bien doctrinados en la santa doctrina. Y demas desto, luego quitaron que no se herrasen esclavos, hicieron otras buenas cosas. Y como el licenciado Salmeron y el licenciado Zaynos eran viejos, acordaron de enviar demandar licencia su Magestad para se ir Castilla, porque ya habian estado 4 años en México y estaban ricos, y habian servido bien en los cargos que habian traido. Y su Magestad les envió licencia despues de haber dado residencia, que dieron muy buena. Pues el presidente don Sebastian Ramirez, obispo que en aquella sazon era de Santo Domingo, tambien fué Castilla, porque su Magestad le envió llamar para se informar de él de las cosas de la Nueva España y para ponelle por presidente de la Chancillería Real de Granada. Y dende cierto tiempo lo pasaron la de Valladolid y le dieron el obispado de Tuy, y dende pocos días vacó el de León y se le dieron. Y era presidente, como dicho tengo, en la Chancillería de Valladolid, y en aquel instante vacó el obispado de Cuenca y se le dieron. Por manera que se alcanzaban unas bulas de los obispados otras, y por ser buen juez, vino subir en el estado que he dicho, y en esta sazon vino la muerte llamarle, y paréceme mí, segun nuestra santa fe, que está en la gloria con los bienaventurados, porque lo que conocí y comuniqué con él, guando era presidente en México, en todo era muy recto y bueno. Y como tal persona habia sido antes que fuese obispo de Santo Domingo, inquisidor en Sevilla. Volvamos nuestra relacion y diré del licenciado Alonso Maldonado, que su Magestad le mandó que viniese la provincia de Guatimala y Honduras y Nicaragua por presidente y gobernador. Y en todo fué muy bueno y recto juez y gran servidor de su Magestad, y aun tuvo título de adelantado de Yucatan, por capitulacion que tuvo hecha con su suegro don Francisco de Montejo. Pues el licenciado Quiroga fué tan bueno que le dieron el obispado de Mechoacán. Dexemos de contar destos prosperados por sus virtudes y volvamos decir del delgadillo y matienzo que fueron Castilla y sus tierras muy pobres y no con buenas famas y dende 2 ó 3 años dixeron que murieron. Y ya en esta sazon habia su Magestad mandado que viniese la Nueva España por visorrey el ilustrísimo y buen caballero y digno de loable memoria don Antonio de Mendoza, hermano del Marques de Mondejar, y vinieron por oidores el doctor Quesada, natural de Ledesma,
y el licenciado Tejada de Logroño, y aun en aquel tiempo estaba por oidor el licenciado Maldonado, que aun no habia ido ser presidente de Guatimala, y tambien vino por oidor un licenciado que se decia Loaisa, natural de Ciudad Real, y como era hombre viejo estuvo 3 ó 4 años en México y allegó pesos de oro para irse Castilla y se volvió su casa. Y de ahí poco tiempo vino un licenciado de Sevilla que se decia Santillana, que despues fué doctor, y todos fueron muy buenos jueces. Y despues que se les hizo grandes recibimientos en la entrada de aquella ciudad, se pregonó residencia general contra el presidente y oidores pasados, y todos los hallaron muy rectos y buenos, y usaron de sus cargos conforme justicia. Y volviendo nuestra relacion, cerca del Nuño de Guzman, que se estaba en Xalisco, y como el virrey don Antonio de Mendoza alcanzó saber de su magestad, mandó venir al licenciado de la Torre tomalle residencia en Xalisco y echalle preso en la cárcel pública y hacerle que pagase al marques del Valle lo que se hallase de verle, y los conquistadores tambien nos pagase en lo que nos sentenció sobre lo de Narvaez. Por hacerle bien, y porque no fuese molestado y afrentado, le envió llamar que viniese luego México sobre su palabra, y le señaló por posada sus palacios, y el Nuño de Guzman ansi lo hizo que se vino luego, y el virrey le hacia mucha honra y le favorecia y comia con él, y en este instante llegó México el licenciado de la Torre, y como traia mandado de su magestad que luego echase preso Nuño de Guzman y que en todo hiciese justicia, puesto que primero lo comunicó con el virrey, y parece ser no halló tanta voluntad para ello como quisiera, acordó de le sacar de la posada del virrey do estaba, y decia voces: esto manda su magestad, ansi se ha de hacer y no otra cosa. Y le llevó la cárcel pública de aquella ciudad y estuvo preso ciertos días, hasta que rogó por él el virrey que le sacaron de la cárcel. Y como conocieron en el de la Torre que traia recios aceros para no dexar de ejecutar la justicia y tomar residencia muy las derechas al Nuño de Guzman, y como la malicia humana muchas veces no dexa cosa en que pueda infamar que no infame, parece ser que como el licenciado de la Torre era algo aficionado al juego, especial de naypes, puesto que no jugaba sino al triunfo y la primera por pasatiempo, quien quiera que fué, por parte de Nuño de Guzman, como en aquel tiempo se usaban traer unos tabardos con mangas largas, especial los juristas, metieron en una de las mangas del tabardo del licenciado de la Torre una baraja de naypes de los chicos, y ataron la manga de arte que no se pudiera salir en aquel instante. Y yendo el licenciado por la plaza de México acompañado de personas de calidad, quien quiera que fué en metelle los naypes tuvo manera que se le desató y saliéronsele los naypes pocos pocos, y dejó rastro dellos en el suelo en la plaza por donde iba, y las personas que le iban acompañando desque vieron salir de aquella manera los naypes se lo dixéron que mirase lo que traia en la manga del tabardo. Y guando el licenciado vió tan grande burla, dixo con grande enojo: bien parece que no quieren que haga yo justicia las derechas, mas si no me muero, yo la haré de manera que su magestad sepa deste desacato que conmigo se ha hecho. Y dende pocos dias cayó malo, y de pensamiento dello ó de otras cosas de calenturas que le ocurrieron, murió. Capítulo cxcviii. Capítulo cxcix de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como vino don Fernando Cortés, marqués del Valle de España, casado con la señora doña María de Zúñiga, con título de marqués del Valle y capitan general de la Nueva España y de la Mar del Sur. Y como truxo consigo al padre fray Juan Leguizamo y otros 11 frailes de la Merced, y del recibimiento que se le hizo. Como habia mucho tiempo que Cortés estaba en Castilla y ya casado, como dicho tengo, y con título de marques y capitan general de la Nueva España y de la Mar del Sur, tuvo gran deseo de se volver la Nueva España su casa y estado, y tomar posesion de su marquesado. Y como supo que estaban las cosas en México en estado que he referido, de la manera ya por mí dicha, se dió priesa y se embarcó con toda su casa
y truxo en su compañía 12 frayles de la merced para que llevasen adelante lo que habia dexado empezado fray bartolomé ya por mí memorado y los que despues dél fueron y estos de ahora no eran menos virtuosos y buenos que los otros que se los dió por tales cortés el general de la merced por mandado del consejo de las indias y venia por cabezas dellos un fray juan de leguizamo vizcaíno buen letrado y santo segun decian y con él se confesaba el marques y la marquesa y como dicho embarcáronse todos y con buen tiempo que les hizo en la mar llegó cortés con los suyos menos un frayle de los 12 que se murió pocos dias de embarcacion al puerto de la vera cruz y se hizo recibimiento mas no con la solenidad que solia y luego se fué por ciertas villas de su marquesado y llegado méxico se le hizo otro recibimiento y en lo que entendió fué en presentar sus provisiones de marques y hacerse pregonar por capitan general de la nueva españa y del mar del sur y demandar al visorrey y audiencia real que le contasen sus vasallos de la manera que él pensó y esto me parece mí que vino mandado de su magestad para que se los contase porque lo que yo entendí guando le dieron el marquesado demandó su magestad que le hiciese merced de ciertas villas y pueblos con tantos 1000 vecinos tributarios y porque esto yo no lo sé bien remítome los caballeros y otras personas que lo saben mejor y los pleytos que sobre ello se han traido porque tenia el marques en el pensamiento guando demandó su magestad aquella merced de los vasallos que se habia de contar cada casa de vecino cacique principal de aquellas villas por un tributario como si dixésemos ahora que no se habian de contar los hijos varones que eran ya casados ni yernos ni otros muchos indios que estaban en cada casa en servicio del dueño della sino solamente cada vecino por un tributario ora tuviese muchos hijos yernos otros allegados criados y la audiencia real de méxico proveyó que lo fuese contar un oidor de la misma real audiencia que se decia el doctor quesada y comenzó contar desta manera el dueño de cada casa por un tributario y si tenian hijos de edad cada hijo un tributario y si tenia yernos cada yerno un tributario y los indios que tenia en su servicio aunque fuesen esclavos cada uno contaban por un tributario por manera que en muchas de las casas contaban 10 y 12 y 15 tributarios y cortés tenia por sí y así lo proponia y demandó la real audiencia que cada casa era un vecino y se habia de contar solo un tributario y si guando el marques suplicó su magestad le hiciese merced del marquesado le declarara que le diera tal villa y tal villa con los vecinos y moradores que tenia su magestad le hiciera merced dellas y el marques creyó y tenia por cierto que demandando los vasallos se acertaba en ello y salió al contrario por manera que nunca le faltaron pleytos y esta causa estuvo mal con las cosas del doctor quesada que se los fué contar y aun con el visorrey y audiencia real no le faltaron cosquillas y se hizo relacion dello su magestad por parte de la real audiencia para saber de la manera que habian de contar y se estuvo suspenso el contar de los vasallos ciertos años que siempre el marques llevó sus tributos dellos sin haber cuenta volvamos nuestra materia como esto pasó de ahí pocos dias se fué desde méxico una villa de su marquesado que se dice cornabaca y llevó la marquesa hizo allí su asiento que nunca mas la truxo la ciudad de méxico y demas desto como dexó capitulado con la serenísima emperatriz doña isabel nuestra señora de gloriosa memoria y con los del real consejo de indias que habia de enviar armadas por la mar del sur descubrir islas y tierras y todo su costa comenzó hacer navíos en un puerto de una su villa que era en aquel tiempo del marquesado que se dice teguantepeque y en otros puertos de zacatula y acapulco y las armadas que envió diré adelante que nunca tuvo ventura en cosa que pusiese la mano sino todo se lo tornaba espinas y se le hacia mal muy mejor acertó nuño de guzman como adelante diré capitulo cxcix capítulo de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal diaz del castillo
de los gastos que el marques don Hernando Cortés hizo en las armadas que envió descubrir y como en todo lo demas no tuvo ventura y he menester volver mucho atras de mi relacion para que bien se entienda lo que ahora dixere. En el tiempo que gobernaba la nueva españa Marcos de Aguilar, por virtud del poder que para ello le dexó el licenciado Luis Ponce de Leon al tiempo que falleció, segun ya lo he declarado muchas veces, antes que Cortés fuese Castilla, envió el mismo Marques del Valle 4 navíos que habia labrado en una provincia que se dice Zacatula, bien bastecidos de bastimento y artillería, con buenos marineros y con 250 soldados y mucho rescate de cosas de mercería de Castilla, y todo lo que era menester de vituallas y pan bizcocho para mas de un año. Y envió en ellos por capitan general un hidalgo que se decia Alvarado de Saavedra. Fueron su viage y derrota para las islas de los Malucos y Especiería o la China, y esto fué por mandado de su Magestad, que se lo hubo escrito Cortés desde la ciudad de Granada en 22 de junio de 1526 años. Y porque Cortés me mostró la misma carta mí y otros conquistadores que le estábamos teniendo compañía, lo digo y declaro aquí. Y aun le mandó su Magestad Cortés que los capitanes que enviase que fuesen buscar una armada que habia salido de Castilla para la China, iba en ella por capitan un fray don Garcia de Loaisa, comendador de San Juan de Rodas. Y en esta sazon que se apercibia el Saavedra para el viage, aportó la costa de Guantepeque un patacheque que era de los que habian salido de Castilla con la armada del mismo comendador que dicho tengo, y venia en el mismo patache por capitan un Orduño de Lango, natural de Portugalete, del qual dicho capitan y pilotos que en el patache venian, se informó el Alvaro de Saavedra Ceron de todo lo que quiso saber, y aun llevó en su compañía un piloto y 2 marineros y se lo pagó muy bien, porque volviesen otra vez con él, y tomó plática de todo el viage que habian traido y de las derrotas que habian de llevar. Y despues de haber dado las instrucciones y avisos que los capitanes y pilotos que van descubrir suelen dar en sus armadas, despues de haber oido misa y encomendándose Dios, se hicieron la vela en el puerto de Esguatanejo, que es la provincia de Colima ó Zacatula, que no lo sé bien, y fué en el mes de diciembre en el año de 1527 ó 28. Y quiso nuestro Señor Jesucristo encaminalles que fueron los Malucos y otras islas. Y los trabajos y hambres y dolencias que pasaron y aun muchos que se murieron en aquel viage yo no lo sé. Mas yo vi dende 3 años en México un marinero de los que habian ido con el Saavedra y contaba cosas de aquellas islas y ciudades donde fueron, que yo me estaba admirado. Y estas son las tierras e islas que ahora van desde México con armada descubrir y tratar, y aun oí decir que los portugueses que estaban por capitanes en ellas, que prendieron al Saavedra ó gente suya, y que los llevaron Castilla, ó que tuvo dello noticia su Magestad. Y como ha tantos años que pasó, y yo no me hallé en ello, mas de como dicho tengo haber visto la carta que su Magestad escribió Cortés, en esto no diré mas. Quiero decir ahora como en el mes de mayo de 1532 años, despues que Cortés vino de Castilla, envió desde el puerto de Acapulco otra armada con 2 navíos bien bastecidos, con todo género de bastimentos y marineros los que eran menester, y artillería y rescate, y 80 soldados escopeteros y ballesteros, y envió por capitan general un Diego Hurtado de Mendoza. Y estos 2 navíos envió descubrir por la costa del sur buscar islas y tierras nuevas. Y la causa dello es, porque como dicho tengo en el capítulo que dello habla, así lo tenia capitulado Cortés con los del Real Consejo de Indias, cuando su Magestad se fué Flandes. Y volviendo decir del viage de los 2 navíos, fué que yendo el capitan Hurtado sin ir buscar islas, ni se meter mucho en la mar, ni hacer cosa que de contar sea, se apartaron de su compañía amotinados mas de la mitad de los soldados que llevaba con él un navío, y dicen que ellos mismos, por concierto que entre el capitan y los amotinados se hizo,
fué dalles el navío en que iban para volver la Nueva España. Mas nunca tales de creer que el capitan les diera licencia, sino que ellos se la tomaron, é ya que daban vuelta los amotinados les hizo el tiempo contrario y les echó en tierra y fueron tomar agua y con mucho trabajo vinieron Xalisco y dieron nuevas dello y desde allí voló la nueva México, de lo qual le pesó mucho Cortés, y el Diego Hurtado corrió siempre la costa y nunca se oyó decir mas dél ni del navío ni jamas pareció. Quiero dexar de decir desta armada, pues se perdió, y diré como Cortés luego despachó otros dos navíos que estaban ya hechos en el puerto de Guantepeque, los quales basteció muy cumplidamente así de pan como de carne y todo lo necesario que en aquel tiempo se pudo haber, y con mucha artillería y buenos marineros y 70 soldados y cierto rescate, y por capitan dellos un hidalgo que se decia Diego Bezerra de Mendoza, de los Bezerras de Badajoz ó Mérida. Y fué en el otro navío por capitan un Hernando de Grijalva, y este Grijalva iba debaxo de la mano deste Bezerra, y fué por piloto mayor un vizcaíno que se decia Ortuño Ximenez, gran cosmógrafo. Y Cortés mandó Bezerra que fuese por la mar en busca del Diego de Hurtado, y si no le hallase se metiese en mar alta y buscasen islas y tierras nuevas, porque habia fama de ricas islas de perlas. Y el piloto Ortuño Ximenez, guando estaba platicando con otros pilotos en las cosas de la mar, antes que partiese para aquella jornada, decia y prometia de les llevar tierras bien afortunadas de riquezas, que así las llaman, y decia tantas cosas como serian todos ricos, que algunas personas lo creian. Y despues que salieron del puerto de Guantepeque, la primera noche se levantó un viento contrario que apartó los dos navíos el uno del otro, que nunca mas se vieron, y bien se pudieran tornar juntar, porque luego hizo buen tiempo, salvo que el Hernando de Grijalva, por no ir debaxo de la mano de Bezerra, se hizo luego la mar y se apartó con su navío, porque el Bezerra era muy soberbio y mal acondicionado, y en tal paró, segun adelante diré. Y tambien se apartó el Hernando de Grijalva porque quiso ganar honra por sí mismo si descubria alguna buena isla, y metióse dentro en la mar mas de 200 leguas y descubrió una isla que le puso por nombre Santo Tomé, y estaba despoblada. Dexemos Grijalva y su derrota, y volveré decir lo que le acaeció al Bezerra con el piloto Orduño Ximenez. Es que riñeron en el viaje, y como el Bezerra iba mal quisto con todos los mas soldados que iban en la nao, concertó el Ortuño con otros vizcaínos marineros y con los soldados con quien habia tenido palabras el Bezerra, de dar en él una noche y matarle, y así lo hicieron, que estando durmiendo le despacharon al Bezerra y otros soldados, y si no fuera por dos frayles franciscos que iban en aquella armada, que se metieron en despartillos, mas males hubiera. Y el piloto Ximenez con sus compañeros se alzaron con el navío, y por ruego de los frayles les fueron echar en tierra de Xalisco, así los religiosos como otros heridos, y el Ortuño Ximenez dió vela y fué una isla que la puso nombre Santa Cruz, donde dixeron que habia perlas y estaba poblada de indios como salvajes. Y como saltó en tierra para tomar agua y los naturales de aquella bahía ó isla estaban de guerra, los mataron, que no quedaron salvo los marineros que quedaban en el navío, y como vieron que todos eran muertos, se volvieron al puerto de Xalisco con el navío y dieron nuevas de lo acaecido, y certificó que la tierra era buena y bien poblada y rica de perlas. Y luego fué esta nueva México, y como Cortés lo supo, hubo gran pesar de lo acaecido, y como era hombre de corazon que no reposaba, con tales sucesos acordó de no enviar mas capitanes, sino ir él en persona. Y en aquel tiempo tenia sacados de astillero 3 navíos de buen porte en el puerto de Guantepeque, y como le dieron las nuevas que habia perlas, adonde mataron al Ortuño Ximenez, y porque siempre tuvo en pensamiento de descubrir por la mar del sur grandes poblaciones, tuvo voluntad de lo ir poblar, porque así lo tenia capitulado con la serenísima emperatriz doña Isabel, de gloriosa memoria, como ya dicho tengo, y los del Real Consejo de Indias, guando su magestad pasó Flandes. Y como en la Nueva España se supo que el marques iba en persona,
creyeron que era cosa cierta y rica, y viniéronle servir tantos soldados así de caballo y otros arcabuceros y ballesteros, y entre ellos 34 casados, que se le juntaron por todos sobre 320 personas, con las mugeres casadas. Y despues de bien bastecidos los navíos de mucho bizcocho y carne y aceyte, y aun dixéron vino y vinagre, y otras cosas pertenecientes para bastimento, y llevó mucho rescate, y 3 herreros con sus fraguas, y 2 carpinteros de ribera con sus herramientas, y otras muchas cosas que aquí no relato por no me detener, y con buenos y expertos pilotos y marineros mandó que los que se quisiesen ir embarcar al puerto de guantepeque, donde estaban los 3 navíos, que se fuesen, y esto por no llevar tanto embarazo por tierra, y él se fué desde méxico con el capitan andres de tapia y otros capitanes y soldados, y llevó clérigos y religiosos que le decian misa, y llevó médicos y cirujanos y botica. Y llegados al pueblo adonde se habian de hacer la vela, ya estaban allí los 3 navíos que vinieron de guantepeque, y como todos los soldados se vinieron juntos con sus caballos y pie, cortés se embarcó con los que le pareció que podrian ir de la primera barcada hasta la isla ó bahía que nombraron de santa cruz, adonde decian que habia perlas. Y como cortés llegó con buen viage la isla, que fué en el mes de mayo de 1536 ó 7 años, que ya no me acuerdo, y luego despachó los navíos para que volviesen los demas soldados y mugeres casadas y caballos que quedaban aguardando con el capitan andres de tapia, y luego se embarcaron, y alzadas velas yendo por su derrota, dióles un temporal que les echó cabe un gran rio que le pusieron nombre San Pedro y San Pablo, y asegurado el tiempo volvieron seguir su viage, y dióles otra tormenta que les despartió todos 3 navíos, y el uno de ellos fué al puerto de Santa Cruz adonde cortés estaba, y el otro fué encallar y dar al través en tierra de Xalisco, y los soldados que en él iban estaban muy descontentos del viage, y de muchos trabajos se volvieron la nueva España, y otros se quedaron en Xalisco. Y el otro navío aportó una bahía que llamaron el Guayabal, y pusiéronle este nombre porque habia allí mucha fruta que llaman guayabas, y como habian dado al través, tardaban tanto y no acudian donde cortés estaba, y les aguardaban por horas porque se les habian acabado los bastimentos, y en el navío que dió través en tierra de Xalisco iba la carne y bizcocho y todo el mas bastimento. Esta causa estaban muy congojosos así cortés como todos los soldados, porque no tenian que comer, y en aquella tierra no cogen los naturales del maiz, que son gente salvaje y sin policía, y lo que comen es frutas de las que hay entre ellos, y pesquerías y mariscos. Y de los soldados que estaban con cortés, de hambres y de dolencias se murieron 23, y muchos mas estaban dolientes, y maldecian cortés y su isla y bahía y descubrimiento. Y guando aquello vió, acordó de ir en persona con el navío que allí aportó, y con 50 soldados, y con 2 herreros y carpinteros y 3 calafates, en busca de los otros 2 navíos, porque por los tiempos y vientos que habian corrido, entendió que habian dado al través, y yendo en busca dellos, halló al uno encallado, como dicho tengo, en la costa de Xalisco, y sin soldados ningunos, y el otro estaba cerca de unos arracifes, y con gran trabajo y con tornallos aderezar y calafetear, volvió la isla de Santa Cruz con sus 3 navíos y bastimento. Y comieron tanta carne los soldados que lo aguardaban, que como estaban debilitados de no comer cosas de sustancia de muchos dias atras, les dió cámaras y tanta dolencia que se murieron la mitad dellos, y por no ver cortés delante de sus ojos tantos males, fué descubrir otras tierras, y entónces toparon con la California, que es una bahía, y como cortés estaba tan trabajado y flaco, deseaba de se volver la nueva España, sino que de empacho, porque no dixesen dél que habia gastado gran cantidad de pesos de oro, y no habia topado tierras de provecho, ni tenia ventura en cosa que pusiese la mano, y que eran maldiciones de los soldados y conquistadores verdaderos de la nueva España, este efecto no se iba. Y en aquel instante, como la marquesa doña Juana de Zúñiga su muger no sabia ningunas nuevas mas que habia dado al través un navío en la costa de Xalisco, estaba muy penosa
creyendo no se hubiese muerto ó perdido, y luego envió en su busca dos navíos, los quales uno dellos fué en que habia vuelto la nueva españa el grijalva, que habia ido con el bezerra, y el otro navío era nuevo, que lo acabaron de labrar en guantepeque, los quales dos navíos cargaron de bastimento lo que en aquella sazon pudieron haber, y envió por capitan dellos un fulano de ulloa, y escribió muy afectuosamente al marques su marido, con palabras y ruegos, que luego se volviese méxico su estado y marquesado, y que mirase los hijos e hijas que tenia, y dexase de porfiar mas con la fortuna, y se contentase con los heróycos hechos y fama que en todas partes hay de su persona. Y asimismo le escribió el virrey don Antonio de Mendoza muy sabrosa y amorosamente, pidiéndole por merced que se volviese la nueva españa, los quales dos navíos con buen viaje llegaron donde Cortés estaba, y guando vió cartas del virrey y los ruegos de la marquesa é hijos, dexó por capitan con la gente que allí tenia Francisco de Ulloa y todos los bastimentos que para él traia, y luego se embarcó y vino al puerto de Acapulco, y tomado tierra buenas jornadas vino Cornavaca adonde estaba la marquesa, con la qual hubo mucho placer, y todos los vecinos de México se holgaron con su venida, y aun el virrey y audiencia real, porque habia fama que se decia en México que se querian alzar todos los caciques de la nueva españa, viendo que no estaba en la tierra Cortés. Y demas desto, luego se vinieron todos los soldados y capitanes que habia dexado en aquella isla ó bahía que llaman la California, y esto de su venida no sé de qué manera fué, si ellos de hecho se vinieron ó el virrey y la audiencia real les dió licencia para ello. Y desde pocos meses, como Cortés estaba algo mas reposado, envió otros navíos bien bastecidos así de pan y carne como de buenos marineros y 60 soldados y buenos pilotos, y fué en ellos por capitan el Francisco de Ulloa, otras veces por mí nombrado, y aquestos navíos que envió fué que la audiencia real de México se lo mandaba expresamente que los enviase para cumplir Cortés lo capitulado con su magestad, segun dicho tengo en los capítulos pasado que dello hablan. Volvamos nuestra relacion, y es que salieron del puerto de la Natividad por el mes de junio de 1530 y tantos años, y esto de los años no me acuerdo bien, y le mandó Cortés al capitan que corriesen la costa adelante y acabasen de baxar la California y procurasen de buscar al capitan Diego Hurtado, que nunca mas pareció, y tardó en el viaje en ir y venir 7 meses, y sé que no hizo cosa que de contar sea, y volvió al puerto de Xalisco. Y dende pocos días que el Ulloa estaba en tierra descansando, un soldado de los que habia llevado en su capitanía le aguardó en parte que le dió de estocadas donde le mató, y en esto que he dicho paró los viajes y descubrimientos que el marques hizo. Y aun lo oí decir muchas veces que habia gastado en las armadas sobre 300,000 pesos de oro, y para que su magestad le pagase alguna cosa dello y sobre el contar de los vasallos determinó de ir Castilla, y para demandar Nuño de Guzman cierta cantidad de pesos de oro de los que la real audiencia le hubo sentenciado al Nuño de Guzman que pagase Cortés de guando le mandó vender sus bienes, porque en aquel tiempo el Nuño de Guzman fué preso Castilla, y si miramos en ello, en cosa ninguna tuvo ventura despues que ganó la Nueva España, y dicen que son maldiciones que le echaron. Nota: no solo debe ser contado Cortés entre los primeros conquistadores, sino entre los primeros descubridores. Sus proyectos siempre fueron de vasta extensión. Uno de los motivos de la expedicion Honduras al cargo de Christóbal de Olid fué la esperanza de hallar un estrecho hacia aquellos parajes. Nada como sus mismas palabras descubrirán la grandeza de sus proyectos sobre este punto. En los capítulos pasados he dicho, muy poderoso señor, vuestra excelencia, las partes adonde he enviado gente, así por la mar como por la tierra, de que creo, guiándolo nuestro señor, vuestra magestad ha de ser muy servido. Y como tengo continuo cuidado y siempre me ocupo en pensar todas las maneras que se pueden tener para poner en ejecucion y efectuar el deseo, que yo al real servicio de vuestra magestad tengo, viendo que otra cosa no me quedaba para esto sino saber el secreto de la costa que está por descubrir entre el rio de Panuco y la Florida, que es lo que descubrió el adelantado Juan Ponce de Leon,
y de allí la costa de la dicha Florida por la parte del norte hasta llegar los bacallos, porque se tiene cierto que en aquella costa hay estrecho que pasa la mar del sur, y si se hallase segun cierta figura que yo tengo del parage adonde está aquel archipiélago que descubrió Magallanes por mandado de vuestra alteza, paresce que saldria muy cerca de allí, y siendo Dios nuestro señor servido que por allí se topase el dicho estrecho, seria la navegacion desde la especería para esos reynos de vuestra magestad muy buena y muy breve, y tanto que seria las 2/3 partes menos que por donde agora se navega y sin ningun riesgo ni peligro de los navíos que fuesen y viniesen, porque irian siempre y vernian por reynos y señoríos de vuestra magestad, que cada vez que alguna necesidad tuvieren se podrian reparar sin ningun peligro en qualquier parte que quisiesen tomar puerto como en tierra de vuestra alteza. Y por representárseme el gran servicio que de aquí vuestra magestad resulta, aunque yo estoy harto gastado y empeñado por lo mucho que debo y he gastado en todas las otras armadas que he hecho así por la tierra como por la mar, y en sostener los pertrechos y artillería que tengo en esta ciudad, y envío todas partes, y otros muchos gastos y costas que de cada dia me se ofrecen, porque todo se ha fecho y hacia mi costa, y todas las cosas de que nos hemos de proveer son tan caras y de tan excesivos precios, que aunque la tierra es rica, no basta el interese que yo de ella puedo haber, las grandes costas y expensas que tengo. Pero con todo, habiendo respeto lo que en este capítulo digo y posponiendo toda la necesidad que se me pueda ofrecer, aunque certifico vuestra magestad que para ello tomo los dineros prestados, he determinado de enviar 3 carabelas y 2 bergantines en esta demanda, aunque pienso que me costará mas de 10,000 pesos de oro, y juntar este servicio con los demas que he hecho, porque le tengo por el mayor si como digo se halla el estrecho, y ya que no le halle, no es posible que no se descubran muy grandes y ricas tierras, donde vuestra cesarea magestad mucho se sirva, y los reynos y señoríos de su real corona se ensanchen en mucha cantidad. Y síguese de esto mas utilidad, ya que el dicho estrecho no se hallase, que terna vuestra alteza sabido que no lo hay, y darse orden como por otra parte vuestra cesarea magestad se sirva de aquellas tierras de la especería y de todas las otras que con ellas confinan. Y esta yo me ofrezco vuestra alteza, que siendo servido de me la mandar dar, ya que falte el estrecho, le daré con que vuestra magestad mucho se sirva y menos costa. Plega nuestro señor que la armada consiga el fin para que se hace, que es descubrir aquel estrecho, porque seria lo mejor, lo qual tengo muy creido, porque en la real ventura de vuestra magestad ninguna cosa se puede encubrir, y mí no me faltará diligencia y buen recaudo y voluntad para lo trabajar. Asimismo pienso enviar los navíos que tengo hechos en la mar del sur, que queriendo nuestro señor navegarán en fin del mes de julio de este año de 524 por la misma costa abaxo en demanda del dicho estrecho, porque si le hay no se puede esconder estos por la mar del sur y los otros por la mar del norte, porque estos del sur llevarán la costa hasta hallar el dicho estrecho ó juntar la tierra con la que descubrió Magallanes, y los otros del norte, como he dicho, hasta la juntar con los bacallaos. Así, por una parte y por otra, no se deje de saber el secreto. Certifico vuestra magestad que segun tengo informacion de tierras, la costa de la mar del sur arriba, que enviando por ella estos navíos, yo hobiera muy grandes intereses y aun vuestra magestad se sirviera, mas como yo sea informado del deseo que vuestra magestad tiene de saber el secreto de este estrecho y el gran servicio que en le descubrir su real corona recibiria, dejo atras todos los otros provechos intereses que por acá me estaban muy notorios por seguir este otro camino. Nuestro señor lo guie como sea mas servido y vuestra magestad cumpla su deseo y yo asimismo cumpla mi deseo de servir. Cortés, carta IV. Apenas habia conquistado Cortés México cuando comenzaron formarse en él tan altos designios. Despachó luego 4 españoles,
dos por unas provincias y otros dos por otras, con orden de no parar hasta que llegasen la mar, y en descubriéndola tomasen posesion en nombre de su magestad. Estos españoles llegaron hasta el mar del sur y tomaron posesion y pusieron cruces y le trajeron relacion del descubrimiento. Cómo miraba Cortés este hallazgo se puede discurrir de sus palabras, porque me parescia, dice, que en la descubrir se hacia a vuestra magestad muy grande y señalado servicio, especialmente que todos los que tienen alguna ciencia y experiencia de la navegacion de las Indias han tenido por muy cierto que descubriendo por estas partes la mar del sur, se habian de hallar muchas islas ricas de oro y perlas y piedras preciosas y especería, y se habian de descubrir y hallar otros muchos secretos y cosas admirables, y esto han afirmado y afirman personas de letras y experimentadas en la ciencia de la cosmografía. Cortés, carta tercera, fin de la nota, fin del capítulo 200. Capítulo 201 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como en México se hicieron grandes fiestas y banquetes por alegría de las paces del cristianísimo emperador nuestro Señor, de gloriosa memoria, con el rey Francisco de Francia, cuando la vista de aguas muertas. En el año de 38 vino nueva a México que el cristianísimo emperador nuestro Señor, de gloriosa memoria, fue a Francia, y el rey Francisco de Francia le hizo gran recibimiento en un puerto que se dice Aguas Muertas, donde se hicieron paces y se abrazaron los reyes con gran amor, estando presente Madama Leonor, reina de Francia, mujer del rey Francisco y hermana del emperador, de felice recordacion, nuestro Señor, donde se hizo gran solemnidad y fiestas en aquellas paces. Y por honra y alegría dellas, el virrey don Antonio de Mendoza y el marques del Valle, y la real audiencia, y ciertos caballeros conquistadores hicieron grandes fiestas. En esta sazon habian hecho amistades el marques del Valle y el visorrey don Antonio de Mendoza, que estaban algo amordazados sobre el contar de los vasallos del marquesado, y sobre que el virrey favoreció mucho al Nuño de Guzman, para que no pagase la cantidad de pesos de oro que se debia a Cortés desde el tiempo que fue el Nuño de Guzman presidente en México, y acordaron de hacer grandes fiestas y regocijos, y fueron tales que otras como ellas, a lo que a mí me parece, no he visto hacer en Castilla, así de justas y juegos de cañas, correr toros, encontrarse unos caballeros con otros, y otros grandes disfraces que había. Y todo esto que he dicho no es nada para las muchas invenciones de otros juegos, como se solían hacer en Roma, cuando entraban triunfando los cónsules y capitanes que habían vencido batallas, y los epitafios y carteles que sobre cada cosa había. Y el inventor de aquellas cosas fue un caballero romano que se decia Luis de Leon, persona que decian que era del linaje de los patricios, natural de Roma. Y es que como se acabaron de hacer las fiestas, mandó el marques apercibir navíos y matalotaje para ir Castilla, para suplicar su magestad que le mandase pagar algunos pesos de oro de los muchos que habia gastado en las armadas que envió descubrir. Y porque tenia pleitos con Nuño de Guzman, que en aquella sazon le envió preso al Nuño de Guzman la audiencia real a España, y tambien tenia pleitos sobre el contar de los vasallos. Y entónces Cortés me rogó a mí que fuese con él, y que en la corte demandaria mejor mis pueblos ante los señores del Real Consejo de Indias, que no en la audiencia real de México. Y luego me embarqué y fui Castilla, y el marques no fué de ahí 2 meses, porque dixo que no tenia llegado tanto oro como quisiera llevar, y porque estaba malo del empeine del pie del caño que le dieron. Y esto fué en el año de 540. Y porque el año pasado de 539 falleció la serenísima emperatriz nuestra señora, doña Isabel de gloriosa memoria, la qual falleció en Toledo en primero dia del mes de mayo, y fué llevado sepultar su cuerpo la ciudad de Granada. Y por su muerte se hizo gran sentimiento en la Nueva España, y se pusieron todos los mas conquistadores grandes lutos,
yo como regidor que era de la villa de guacacualco y conquistador mas antiguo me puse grandes lutos y con ellos fui castilla y llegado la corte me los torné poner mucho mayores como era obligado por la muerte de nuestra reyna y señora y en aquel tiempo tambien llegó la corte hernando pizarro que vino del perú y fué cargado de luto con mas de 40 hombres que llevaba consigo que le acompañaban y tambien en esta sazon llegó cortés la corte con luto él y sus criados que estaba en aquella sazon la corte en madrid y los señores del real consejo de indias como supieron que cortés llegaba cerca de madrid le mandaron salir recibir y le señalaron por posada las casas del comendador don juan de castilla y guando algunas veces iba cortés al real consejo de indias salia un oidor hasta la puerta donde hacian el acuerdo del real consejo y le llevaban con mucho acato los estrados donde estaba el presidente don fray garcia de laysa cardenal de sigüenza y despues fué arzobispo de sevilla y oidores el licenciado gutierrez velazquez y el obispo de lugo y el doctor don juan bernal diaz de luco y el doctor beltran y un poco junto de las sillas de aquellos señores caballeros le ponian cortés otra silla y le oian y desde entónces nunca mas volvió la nueva españa porque entónces le tomaron residencia y su magestad no le quiso dar licencia para que se volviese la nueva españa puesto que echó por intercesores al almirante de castilla y al duque de béjar y al comendador mayor de leon y aun tambien echó por intercesor la señora doña maría de mendoza y nunca le quiso dar licencia su magestad antes mandó que le detuviesen hasta acabar de dar la residencia y nunca la quisieron concluir y la respuesta que le daban en el real consejo de indias era que hasta que su magestad viniese de flandes de hacer el castigo de gante que no podian dalle licencia y tambien en aquella sazon al nuño de guzman le mandaron desterrar de su tierra y que siempre anduviese en la corte y le sentenciaron en cierta cantidad de pesos de oro mas no le quitaron los indios de su encomienda de xalisco y tambien andaba él y sus criados cargado de luto y como en la corte nos vian así al marques cortés como al pizarro y al nuño de guzman y todos los demas que venimos de la nueva españa negocios y otras personas del perú con lutos tenian por chiste de llamarnos los indianos peruleros enlutados y volvamos nuestra relacion que tambien en aquel tiempo hernando pizarro le mandaron echar preso en la mota de medina y entónces me vine yo la nueva españa y supe que habia pocos meses que se habian alzado en las provincias de xalisco unos peñoles que se llamaban cochitlan y que el virrey don antonio de mendoza los envió pacificar ciertos capitanes y uno que se decia christóval de oñate y los indios alzados daban grandes combates los españoles y soldados que de méxico enviaron demandar socorro don pedro de alvarado que en aquella sazon estaba en unos sus navíos de una gran armada que hizo en lo de guatimala para la china y fué favorecer los españoles que estaban sobre los peñoles por mí ya nombrados y llevó gran copia de soldados y dende pocos dias murió por causa de un caballo que le tomó debaxo y le machucó el cuerpo como adelante diré y quiero dexar esta plática y traeré la memoria dos armadas que salieron de la nueva españa la una la que hizo el virrey don antonio de mendoza y la otra fué la que hizo don pedro de alvarado segun dicho tengo capitulo cii de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal diaz del castillo. Como el virrey don antonio de mendoza envió 3 navíos descubrir por la banda del sur en busca de francisco velazquez coronado y le envió bastimentos y soldados que estaba en la conquista de la cibola. Ya he dicho en el capítulo pasado que dello habla que el virrey don antonio de mendoza y la real audiencia de méxico enviaron descubrir las 7 ciudades que por otro nombre se llama cibola y fué por capitan general un hidalgo que se decia francisco vazquez coronado natural de salamanca
que en aquella sazon se habia casado con una señora que además de ser virtuosa era hermosa, hija del tesorero Alonso de Estrada, y en aquel tiempo estaba el Francisco Vazquez por gobernador, aunque se lo habian quitado. Pues partidos por tierra con muchos soldados de caballo y escopeteros y ballesteros, habia dexado por su teniente en lo de Xalisco un hidalgo que se decia fulano de Oñate, y despues de ciertos meses que hubo llegado las 7 ciudades, pareció ser que un frayle francisco que se decia fray Marcos de Nica habia ido de antes descubrir aquellas tierras, ó fué en aquel viage con el mismo Francisco Vazquez Coronado, que esto no lo sé bien, y guando llegaron las tierras de la Cibola y vieron los campos tan llenos y llenos de vacas y toros disformes de los nuestros de Castilla, y los pueblos y casas consobrados y subian por escaleras, parecióle al frayle que seria bien volver la Nueva España como luego vino, dar relacion al virrey don Antonio de Mendoza, que enviase navíos por la costa del sur con herrage y tiros y pólvora y ballestas y armas de todas maneras y vino y aceyte y bizcocho, porque le hizo relacion que las tierras de la Cibola estaban en la comarca de la costa del sur, y que con los bastimentos y herrage serian ayudados el Francisco Vazquez y sus compañeros que ya quedaban en aquella tierra. Y esta causa envió los 3 navíos que dicho tengo, y fué por capitan general un Hernando de Alarcon, maestresala que fué del mismo virrey, y fué por capitan de otro navío un hidalgo que se dice Marcos Ruiz de Roxas, natural de Madrid. Otros dixeron que habia ido por capitan de otro navío un fulano Maldonado, y porque yo no fui en aquella armada, mas de por oidas lo digo de esta manera, y fueron dadas todas las instrucciones los pilotos y capitanes de lo que habian de hacer y como se habian de regir y navegar. Capitulo CII.